trombocitopenia en el embarazo, diagnósticos más allá de lo esperado, y quiero agradecer pues como al doctor Colonia, que fue quien me asesoró durante toda la charla. Este va a ser como el contenido que vamos a abordar. Vamos a empezar con los cambios fisiológicos y un poquito de la función plaquetaria, cuál va a ser la distribución como de las trombocitopenias según cada uno de los trimestres, cómo es nuestra legislación colombiana respecto al hemograma y las plaquetas. Vamos a hablar de como de las etiologías divididas según el trimestre de presentación, según pues como un caso clínico que vamos a ir abordando, y al final les traímos como unos algoritmos que nos van a abordar como todo el abordaje general. Entonces empecemos con los cambios fisiológicos y hablemos un poquito del sistema hematológico. Sabemos que durante el embarazo pues la mamá se enfrenta a diferentes cambios, y esto con el objetivo de atender a las demandas tanto del feto y la placenta, y adicionalmente como de manera preventiva para adaptarse pues como a estos cambios que van a suceder durante el parto, y así poder disminuir como la hemorragia postparto. Sabemos que el volumen plasmático va aumentando más o menos a la semana 7, tenemos un aumento del 10% del volumen plasmático, y más o menos a la semana 32 vamos a tener hasta un aumento del 50% del mismo. La masa globular o los glóbulos rojos también van a aumentar, pero no en la misma proporción que lo hace como tal el plasma. Por lo tanto, tenemos el conocimiento de esta anemia dilucional, y más o menos el volumen del recuento de los glóbulos rojos aumenta un 25% alrededor de la semana 32. Y adicionalmente, las plaquetas también van a disminuir como por estos tres efectos. Ya sabemos el efecto dilucional, ¿cierto? Que aumenta más el volumen plasmático que el recuento como tal de estas células. Otra de las teorías por las que tenemos como esta trombocitopenia en el embarazo es que hay un aumento del factor de von Willebrand, y esto lo que va a hacer es que va a hacer que las plaquetas se activen aún más y va a disminuir como tal también su recuento. Y la última teoría es que también aumenta la eliminación del mismo, ya que los derivados que se ven o que podemos medir en sangre después de la activación plaquetaria también van a estar aumentados. Sabemos entonces que el precursor de las plaquetas es el megacariocito, que nos ayuda, las plaquetas en general nos ayudan a mantener como la hemostasia primaria, y estas inicialmente van a ser entonces el proceso de adhesión, y es cuando tenemos el daño endotelial que se va a exponer, ya sea la matriz y el colágeno, el factor de von Willebrand se va a pegar a estos, y a través del factor de von Willebrand se va a pegar entonces la plaqueta a través de estos receptores. En primer lugar, el receptor o la integrina alfa 2 beta 1, y también se va a pegar pues como a través de los receptores de colágeno para que esta adhesión ya sea como mucho más firme. Luego vamos a tener como la activación, y es que la plaqueta va a tener como un cambio de conformación dentro de sí, y lo que va a hacer es como liberar unos gránulos que se encargan como de activar a estas otras plaquetas. Y en cuanto a la agregación, digamos que ya es cuando varias plaquetas se van a unir a través de puentes de fibrinógeno, a través del receptor, la glicoproteína 2B3A, específicamente la integrina alfa 2 beta 3. En cuanto a la distribución, digamos, por trimestres, les traemos pues como esta tablita, que es un estudio publicado en el 2015 en la revista Blood, y lo que ellos evaluaron fue embarazos no complicados entre el 2011 y el 2014, y querían evaluar cómo fue el recuento plaquetario, no solamente durante la edad gestacional, sino también de acuerdo como a la etnia. Entonces acá les mostramos que el recuento plaquetario según la edad gestacional, digamos, va disminuyendo, y se vio que por lo menos en la población de pacientes negras tenían un mayor recuento plaquetario versus las pacientes de raza hispánica. En cuanto a la legislación colombiana, digamos que lo que nos reporta la resolución 3280 es que idealmente nosotros deberíamos tener un control pregestacional como para saber los antecedentes de las pacientes y tener como un recuento basal de plaquetas antes de la gestación. Dentro del control prenatal, ellos nos mencionan que antes de la semana 10 deberíamos ingresar a nuestras pacientes, y a partir de eso hacer como todos los antecedentes y enviar un hemograma. Luego deberíamos repetir este hemograma más o menos a la semana 28, y en el momento del parto ellos nos mencionan que únicamente deberíamos solicitar hemograma y hematocrito. Ahora bien, hablemos un poquito entonces de cuál es la definición. Sabemos que trombocitopenia es un recuento por debajo de 150.000 plaquetas, y esta es como la distribución relativa independiente de los trimestres de cómo se van a presentar. De acuerdo a esto, el 76% más o menos corresponde a la trombocitopenia gestacional, el 20% corresponde a la preeclampsia, el 3% va a corresponder a la trombocitopenia inmune, y el 1% va a corresponder a otras causas. Y esta es como la distribución ya según cada uno de los trimestres. En el primer trimestre vamos a tener que con mayor frecuencia se va a presentar la trombocitopenia inmune. En el segundo trimestre, si las plaquetas tienen un recuento mayor de 100.000, voy a tener
con mayor prevalencia una trombocitopenia gestacional. Por el contrario, si las plaquetas son menores de 100.000, vamos a tener en mayor proporción la trombocitopenia inmune. Y en el tercer trimestre, digamos que ya se vienen presentando. Si las plaquetas son mayores de 100.000, también empezamos a ver cómo la preeclampsia toma un lugar bastante importante aparte de la trombocitopenia gestacional, y ya cuando las plaquetas tienen un conteo por debajo de 50.000, digamos que los trastornos hipertensivos toman como el lugar importante. Entonces vamos a abordar nuestra primera parte del caso clínico, que es una paciente de 19 años, ama de casa, soltera, residente en Medellín, sin antecedentes personales o familiares de importancia, se encuentra en su segundo embarazo, tiene un antecedente de un aborto en el 2023 de causa desconocida, ingresó temprano a controles prenatales, no tiene pues como ninguna alteración y a nosotros nos llega la semana 26. Realmente refiere estar asintomática. Al examen físico encontramos tanto bienestar fetal como materno, y lo único que nos llama la atención como su control prenatal previo es que tenemos un recuento de plaquetas de 80.000. Entonces, a raíz de este caso clínico vamos a ir abordando pues como cuáles los estudios que debemos solicitar, qué debemos pues como hacerle el seguimiento y demás. Entonces empecemos con la trombocitopenia inmune, que es la que se presenta principalmente en el primer y el segundo trimestre. Ocurre más o menos alrededor de 1 por cada 1.000 o por cada 10.000 embarazos, es el responsable del 3% de la trombocitopenia gestacional de manera general. Digamos que es una de las causas más comunes cuando tenemos un recuento de plaquetas por debajo de 50.000, y especialmente, como ya les mencioné, se presenta en los primeros trimestres del embarazo. ¿Y cuál es la fisiopatología? Normalmente, digamos como que tenemos dos mecanismos fisiopatológicos principales. En primer lugar, mencionamos como el desbalance de de esta desbalance en nuestra inmunidad, tanto celular como humoral, lo que va a predisponer como tal a la creación de anticuerpos. Y estos anticuerpos, en primer lugar, van a estar ya sea en la médula ósea que van a atacar específicamente el megacariocito, lo que va a hacer es que disminuyan como tal el recuerdo plaquetario en circulación, y adicionalmente vamos a tener unos anticuerpos que van a ir a atacar directamente esos megacariocitos o esas plaquetas de manera periférica, por lo tanto también va a disminuir el recuento. Entonces digamos que estos son los dos mecanismos fisiopatológicos por los que se da la PTI: anticuerpos en médula ósea y anticuerpos circulantes. Y digamos que en cuanto a la prevalencia de estos anticuerpos, hemos visto que alrededor del 70% de los anticuerpos van a ir a atacar al glicoproteína 2B3A, que es la que se encarga principalmente de crear los puentes de fibrinógeno entre las plaquetas para crear una agregación adecuada. Y el 25% se ha visto que ataca directamente al complejo de unión al factor de von Willebrand, y el otro 5% a los receptores que se unen al colágeno directamente. Estos dos últimos que hablan específicamente de la adhesión plaquetaria. Y entonces, ¿de dónde vienen estos anticuerpos o cómo nos dimos cuenta que esto hacía parte como de un trastorno inmune? Les traemos este estudio de Harrington, publicado en 1995, donde ellos cogieron 13 pacientes que tenían púrpura trombocitopénica y 7 pacientes que no tenían púrpura. A estos pacientes los extrajeron sangre, y lo que iban a hacer era transfundir pacientes control que no tenían ningún antecedente, y querían evaluar, uno, cómo se comportaban las plaquetas en las primeras horas, si había trombocitopenia o no, y cómo se iban comportando a lo largo de los días. Y ellos querían como identificar principalmente una cosa. Ya sabíamos que había anticuerpos específicos que iban a atacar directamente a los megacariocitos, pero todavía no teníamos como muy claro si teníamos algún otro factor que hiciera que se disminuyeran como tal las plaquetas a nivel periférico. Y ellos lo que realmente querían demostrar era eso, que hubiera un factor inmune o algún otro factor que desencadenara como esta trombocitopenia en estos pacientes. Y les traemos entonces esta tablita donde en el eje de las Y tenemos el recuento plaquetario, y en el eje de las X tenemos inicialmente las horas y luego los días después de la transfusión de estos pacientes. Y nos dimos cuenta que en 8 de ellos, inicialmente en las primeras horas, el recuento plaquetario bajó en una gran proporción, y a medida que fueron pasando los días, digamos que estos se iban retornando a los valores normales. Y en esta tablita pasa todo lo contrario. Digamos que en 7 pacientes no se logró demostrar que realmente tuvieran trombocitopenia después de la infusión de sangre de los pacientes que tenían este antecedente. Entonces, a raíz de este estudio, ellos concluyeron que si conocemos que la vida media de las plaquetas durante 4 y 7 días, ellos definieron que sí había algún factor que podía influir en la disminución de las plaquetas en las primeras horas, y digamos que a partir de esto se creó pues como la segunda teoría de la fisiopatología.
Entonces, como abordaje inicial de nuestros pacientes, pues obviamente tenemos que tener muy claro cuáles son los antecedentes, si ha tenido historia de sangrado, si en la familia hay antecedentes de trombocitopenia, si en embarazos previos ha tenido trombocitopenia y si le han hecho algún tipo de estudio. Y durante el examen físico, digamos, buscar signos de hemorragia como petequias, específicamente en mucosas, si ha tenido equimos, si ha tenido algún otro tipo de sangrado. Y buscar obviamente en abdomen también megalias, porque sabemos que una vez las plaquetas tienen estos anticuerpos, van a ir directamente al vaso y es ahí donde se va a analizar, entonces por eso debemos buscar las megalias. Y en cuanto al diagnóstico, desafortunadamente no tenemos algo específico o una medida específica que nos diga que el paciente está cursando con trombocitopenia inmune, por lo tanto es un diagnóstico de exclusión, entonces inicialmente, ¿qué debemos pedir? Como todo este panel que me va a descartar otras patologías para yo poder hacer el diagnóstico. Entonces debemos pedir un extendido de sangre periférica, un recuento de leucocitos, digamos que todo el perfil como de hemólisis, el perfil de coagulación, cómo está la función tiroidea, cómo está la función hepática, y sabemos que una de las causas también de trombocitopenia son las infecciones, entonces debemos solicitar esto también como el abordaje principal de nuestros pacientes. Entonces, ya como concluyendo, según cuál es el diagnóstico, debemos sospecharlo cuando tengamos una paciente que tiene trombocitopenia con plaquetas menores de 100.000 en el primer y el segundo trimestre del embarazo. Y ahora bien, yo les mencioné que dentro de la fisiopatología tenemos anticuerpos. ¿Por qué no podemos pedir los anticuerpos en estas patologías o qué tan importantes son y por qué no los podemos pedir? Entonces les traemos este estudio, que es un estudio prospectivo publicado en 1989 y lo que ellos hicieron fue coger tres grupos de pacientes: pacientes con trombocitopenia no inmune, pacientes con trombocitopenia inmune y otros pacientes grupo control. Y lo que ellos querían verificar era que mediante cuatro técnicas iban a detectar los anticuerpos en estas plaquetas y querían verificar qué tan efectivas eran según pues como cada uno de los grupos. Y digamos que estas fueron las cuatro técnicas que ellos utilizaron para encontrar o hacer el diagnóstico de inmunoglobulinas en las plaquetas. Inicialmente, pues tuvieron un grupo donde midieron como tal el total de los anticuerpos, otro grupo fue donde lo midieron en dos etapas, donde radiomarcaban como tal la plaqueta y luego la inducía análisis y medían ese radiofármaco que ya estaba previamente marcado. Lo mismo sucedió con la proteína estafilocócica y con el anticuerpo monoclonal, que es literalmente un ensayo de unión verificando si tenían o no presente estos marcadores. Y acá ya les voy a hacer suma a la tablita, lo que dividieron fue, según cada una de las técnicas que usaron para detectar los anticuerpos, lo dividieron en los controles, que son los triangulitos, el círculo relleno son las pacientes que tenían trombocitopenia no inmune y el círculo vacío son las de trombocitopenia inmune. Y digamos que esta línea en cada uno de los mecanismos que usaron para detectar las inmunoglobulinas son como los valores del límite superior, que a partir de estos podríamos hacer como el diagnóstico. Entonces aquí les hago zoom y les muestro que a partir de este valor, que es como el normal, tenemos tanto pacientes de trombocitopenia no inmune, coinmune, y esto se ve reflejado no solo en las primeras métodos que utilizaron, sino que también se ve en los cuatro métodos de detección de inmunoglobulina. Por lo tanto, entonces digamos que después de hacer este estudio, ellos demostraron que había similaridad tanto en las pacientes con trombocitopenia inmune y no inmune cuando detectaban las inmunoglobulinas. Por eso, a partir de esto, la medición de los anticuerpos plaquetarios cayeron en desuso. Entonces, ahora, ¿qué me dicen las guías actuales de los anticuerpos? Realmente la Sociedad Americana de Hematología publicó pues como este consenso en el 2019 y ellos de entrada nos dicen que de rutina no debemos solicitar estos conteos de antibióticos, perdón, de anticuerpos en las plaquetas. Y en el Journal Europeo de Medicina Interna, también publicado en el 2023, nos hacen la misma recomendación que no debemos hacer estos anticuerpos de rutina para hacer el diagnóstico. Y ahora el tratamiento. Es muy importante mencionarles que a los pacientes idealmente hacerles un seguimiento más estrecho, que de entrada no vamos a tener un tratamiento específico, pero sí cuando los valores estén de plaquetas por debajo del valor seguro es cuando vamos a entrar a hacerles el tratamiento. Tratamiento de primera línea tenemos los esteroides y la inmunoglobulina, y tratamiento de segunda línea, digamos que lo vamos a usar cuando los conteos plaquetarios sean menor de 20.000 y cuando tengamos una paciente que tenga un sangrado extremo o que no hayan dado respuesta adecuada con el tratamiento de primera línea. Entonces, adicionalmente, debemos prevenir el sangrado en estas pacientes. Ellos nos mencionan que el rango seguro para tener un parto vértice espontáneo con trombocitopenia debería ser alrededor de 20.000 o 30.000,
pero también hacen la salvedad que para tener un parto vértice espontáneo seguro y disminuir como tal los desenlaces maternos asociados al trabajo de parto, la epidural debería ser considerada a partir de las 70.000 plaquetas, listo, para disminuir como tal la incidencia de hematoma secundaria en la alergia epidural. Y ellos hacen la salvedad que una cesárea podría incluso llevarse a cabo a partir de un conteo plaquetario de 50.000. Y no nos recomiendan específicamente una edad gestacional para terminar el embarazo, simplemente nos dicen por indicaciones obstétricas usted puede terminar el embarazo siempre y cuando las plaquetas estén en un rango seguro. Y obviamente debemos evitar pues como todas las medidas que hagan que de pronto la paciente sangre más, como el parto instrumentado. En cuanto al tratamiento, entonces tenemos la prednisona, que la prednisona va a ser muy efectiva, pero su momento de actuar va a ser mucho más espaciado, digamos que el efecto podría llegarse a dar incluso hasta las 2 semanas después. Entonces, digamos, deberíamos evaluar nuestra paciente qué tanto podemos esperar para que tengamos una respuesta al tratamiento. Idealmente tener el tratamiento hasta el trabajo de parto, hasta que logremos un conteo por encima de las 20.000 plaquetas. Las dosis recomendadas entre 10 y 20 miligramos por día, incluso deberíamos llevar este tratamiento hasta después del parto para hacer un desmonte adecuado. Y en cuanto a la inmunoglobulina, digamos que tiene un inicio de acción mucho más rápido, pero se ha visto que estos pacientes pueden llegar a necesitar incluso más dosis porque lo mismo es dosis dependiente. Y digamos que nos proponen como dos estrategias de tratamiento. La primera, 0,4 gramos por kilogramo día durante 1 a 5 días, y la segunda es 1 gramo por kilogramo día durante 2 a 3 días. Y ahora bien, entonces, ¿cuál escojo? Si sé que los dos son tratamiento de primera línea. Les traemos entonces este estudio, que fue un estudio retrospectivo publicado en Canadá en el 2016, y lo que ellos querían evaluar era como las pacientes que tenían pulpotrombocitopenia inmune durante el embarazo con un conteo plaquetario por debajo de 70.000, y los que ellos querían evaluar era cómo les iba a estas pacientes con cada uno de los tratamientos, ya fuera corticosteroides o inmunoglobulina. En cuanto al desenlace primario, ellos querían verificar el número o el conteo de plaquetas al momento del parto y cuál era la respuesta a estos dos tipos de tratamiento. Y en cuanto a los desenlaces secundarios, cuáles eran las complicaciones maternas fetales y cuáles fueron las modalidades de parto durante estas pacientes. Entonces, en esta primera tablita son como las características de todos los grupos. Encontramos que el grupo control fueron 137 pacientes. En el grupo de inmunoglobulina trataron a 47 pacientes y en el grupo de corticosteroides trataron a 51 pacientes. Lo que les quiero mostrar acá es que ninguna de las características tuvo una significancia estadística y que más o menos el conteo plaquetario antes de empezar el tratamiento en las pacientes del grupo de inmunoglobulina fueron 40.000 y en el grupo de corticosteroides fueron 50.000. Y acá, en cuanto a los desenlaces, digamos que no hubo una significancia estadística en ninguno de los desenlaces, ya sean maternos o fetales, pero sí les quiero mostrar que el recuento plaquetario en estas pacientes, tanto en el de inmunoglobulina como corticosteroides, sí aumentó, pero no con una significancia estadística. Por lo tanto, ellos llegan a la conclusión que el recuento de plaquetas maternos no es muy diferente después del tratamiento, ya sea con inmunoglobulinas o con esteroides, y que realmente los resultados maternos y neonatales tampoco tienen como una diferencia importante. Entonces, en cuanto a los desenlaces, digamos que estas mamás podrían como traspasar estos anticuerpos a bebés, teniendo también una trombocitopenia neonatal, pero digamos que no es tan común, hasta el 5% de los bebés pueden cursar con una trombocitopenia por debajo de 20.000, hasta el 15% de ellos pueden requerir tratamiento, pero complicaciones como hemorragia intracerebral no van a estar presentes en menos del 1% de estas pacientes. Y que no tenemos ningún como marcador o ningún nivel de conteo plaquetario de anticuerpos que nos indiquen cuáles van a ser los desenlaces desfavorables de estos bebés. Ya en cuanto a la trombocitopenia gestacional, que va a ser como más prevalente también primero, segundo, tercer trimestre, pero más que todo en el segundo trimestre, como la definición sabemos que son unas plaquetas por debajo de 150.000, y aquí les traigo esta tablita donde nos enseñan el grupo control y las gestantes sin ningún tipo de antecedente, que más o menos alrededor de 150.000 vamos a tener más prevalencia de las pacientes gestantes que van a tener un conteo plaquetario menor. En cuanto a la epidemiología, digamos que se puede presentar hasta el 12% de los embarazos, que complica más o menos el 9 millones de embarazos al año y que corresponde al 75% de las causas de trombocitopenia gestacional y que podría ser más prevalente durante los embarazos con gestación múltiple. Digamos que la fisiopatología no está muy esclarecida, ellos mencionan como 4 pilares y bien los 4 son como mecanismos fisiológicos durante el embarazo.
que son la hemodilución, el aumento del factor de von Willebrand, la disminución de la actividad del ADAMS-3 que se da más o menos alrededor de la semana 12-16, que esto va a hacer que disminuya el conteo plaquetario porque aumenta la activación, y una inadecuada respuesta a la trombopoyetina, lo que va a hacer que disminuya también como la producción de plaquetas. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre una mamá que tenga trombocitopenia gestacional y una mamá que no tenga trombocitopenia? Realmente se ha visto que hay factores como maternos únicos específicos que hacen que unas sí desarrollen trombocitopenia y otras no. En cuanto al diagnóstico, digamos que tampoco tenemos algo muy específico que nos haga como el diagnóstico, pero sí debemos sospecharlo en quienes, en mamás que ya hayan tenido antecedentes de trombocitopenia. Que una vez tenga yo el parto, estos valores de plaquetas aumenten sin ningún tipo de tratamiento. Que el recuento plaquetario sea sí o sí por encima de 70.000 o incluso si es por encima de 100.000, ya digamos que podemos sospechar una trombocitopenia gestacional. Cuando no tengo ninguna clase de sintomatología, ya que estos valores plaquetarios digamos que no repercuten específicamente en el sangrado de las pacientes, y a estas pacientes entonces debo hacerle seguimiento más o menos cada 2 semanas. En cuanto al tratamiento, ya les mencioné que es importante hacer el seguimiento, no tiene ningún pilar de tratamiento específico, simplemente vigilancia, y ellos también nos mencionan como los rangos seguros para llevar a las pacientes al momento del parto, una epidural que tenga alrededor de 70.000 plaquetas para disminuir como tal el riesgo de hematoma epidural, y ellos nos mencionan que para estar completamente seguros que no van a hacer ningún hematoma, digamos que los valores ideales serían por encima de 100.000. Entonces, ¿por qué no tenemos tratamiento específico para la trombocitopenia gestacional? Les traemos este estudio, que fue un estudio retrospectivo realizado en China en el 2017, donde evaluaron embarazos con trombocitopenia por debajo de 100.000, y digamos que lo que hicieron fue dividirlo en 2 grupos y de acuerdo pues como a 3 etiologías importantes. Un grupo control que no iban a tener tratamiento y los otros grupos que iban a tener tratamiento con inmunoglobulina o con esteroides, y lo que ellos querían ver era cómo se comportaba ese recuento plaquetario en estas 3 patologías: en trombocitopenia gestacional, trombocitopenia inmune y trombocitopenia asociada a trastornos hipertensivos. Ellos evaluaron 195 pacientes, de las cuales 79 fueron sometidas a tratamiento, distribuidos de la siguiente manera: 31 con esteroides, 30 con inmunoglobulina y 18 pacientes con ambos tratamientos. Y lo que vemos acá es que en el grupo de trombocitopenia gestacional, digamos que no hubo una significancia estadística en cuanto a si recibían o no tratamiento. Miren que los valores de plaquetas sí eran más de 100.000 después de 7 días del trabajo de parto. Los que no tenían tratamiento fueron 35 y aún así tenían un conteo, digamos, suficientemente bueno, versus las pacientes que tenían incluso terapia dual, que fueron 5. Y pasa todo lo contrario con las pacientes en el grupo de trombocitopenia inmune, que aquí sí hubo una significancia estadística después de 7 días del parto, que la mayoría de las pacientes respondieron mejor a algún tipo de tratamiento. Por lo tanto, ellos concluyen que es súper importante diferenciar las causas de trombocitopenia, porque esto me va a definir el tratamiento de mis pacientes, que los esteroides y las inmunoglobulinas sí manifiestan cambios específicamente en las pacientes como trombocitopenia inmune, pero que no representan un cambio importante en las pacientes con trombocitopenia gestacional. En cuanto a los desenlaces, digamos que como el conteo de plaquetas no va a ser tan disminuido, no van a representar como una causa importante de síntomas en la mamá, no vamos a tener trombocitopenia neonatal. Digamos que la recurrencia no está tan establecida, pero sabemos que para sospecharlo podemos evaluar si la mamá tuvo antecedentes de trombocitopenia o no, que no requiere tratamiento específico, sino netamente seguimiento. Entonces, continuemos con nuestro caso clínico. La paciente nos llega 2 semanas después, nuevamente asintomática. Ahora tenemos una presión arterial de 138/84. Dentro de los estudios que le solicitamos, tenemos un extendido de sangre periférica normal. El control de plaquetas ahora ya no está en 80.000, sino en 85.000. Y el resto de los paraclínicos continúan normales. No tenemos alteraciones ni en el perfil hepático, ni en el perfil hormonal, renal, perdón, y tampoco tenemos alteraciones pues como que nos hagan pensar en una hemólisis. Entonces, mi paciente tiene una trombocitopenia gestacional o una PTI. Ya la vamos a seguir abordando. Y dentro de las microangiopatías trombóticas, que esto es lo que más comúnmente uno piensa cuando tiene una paciente con trombocitopenia, y aquí les trajimos como este algoritmo que las vamos a dividir de 2 formas. Las que están relacionadas con el embarazo, que se presentan más o menos en el segundo y el tercer trimestre, que serían preeclampsia y HELP, y las microangiopatías que no están relacionadas con el embarazo, que pueden empezarse a evidenciar en cualquier momento del embarazo, que son la PTT y el SHU atípico. Entonces vamos a abordar como, digamos, cada una de las
fisiopatologías de una manera muy concisa, que este no es el grueso como tal de las, pero hay que mencionarlas. Entonces, dentro de la preeclampsia sabemos que es una de las causas más importantes de microangiopatía asociada a trombocitopenia, que el 20% de las mujeres con preeclampsia van a desarrollar trombocitopenia durante, pues, a lo largo de su historia, y que la trombocitopenia generalmente va a ir antes de otros desenlaces o de otros síntomas de la paciente. Y en cuanto al HELP, digamos que va a estar presente incluso hasta menos del 1% de las pacientes, que puede estar asociado a preeclampsia hasta en el 80% de los casos, pero 20% no necesariamente tiene que venir de una preeclampsia, y que si está presente, pues digamos vamos a tener peores desenlaces maternos y fetales. Dentro de la fisiopatología, creo que todos la conocemos, que no tenemos una adecuada conformación de las arterias espirales a través del sincicios tromboblasto. Lo que va a hacer es que estos factores angiogénicos tengan como tal un desbalance, lo que va a hacer es que se aumenten los factores que activan las plaquetas, por lo tanto también vamos a tener un conteo disminuido, y adicionalmente, como les he mencionado, que el factor de von Willebrand también va a estar aumentado, lo que va a hacer que estas plaquetas se activen más, por lo tanto también disminuya el conteo, va a haber pues como un mayor consumo. Y dentro de la fisiopatología sabemos que más o menos estas pacientes después del parto van a tener una mejoría. En cuanto al tratamiento, ya sabemos que estas pacientes necesitan un seguimiento estrecho tanto de paraclínicos como de signos vitales, entonces debemos estar muy pendientes de estas pacientes, y de acuerdo a la edad gestacional o la severidad pues como tal de estos trastornos debemos empezar como el trabajo de parto. Adicionalmente, el control de las presiones arteriales, estos son como los tratamientos que tenemos adicionales que podemos ofrecerles a estas pacientes. En cuanto a la púrpura trombocitoménica trombótica, digamos que tenemos dos espectros de la patología: adquirida y congénita, que la adquirida es cuando ocurren anticuerpos y van a estar presentes en uno de cada 200.000 embarazos, y la congénita es cuando tenemos una mutación específica que va a hacer que se altere como tal el ADAMTS13. ¿Y cuál es la fisiopatología? Que va a estar disminuido y su actividad va a estar en menos del 10%. ¿Y qué va a suceder? Ya sabemos que tenemos los dos espectros de la patología, que vamos a tener una deficiencia severa del ADAMTS13. ¿Y qué pasa con el ADAMTS13? Él es el que se encarga como de portar este factor de von Willebrand, y como no lo tenemos, el factor de von Willebrand va a estar muchísimo más largo, lo que va a hacer es que se activen muchísimo más las plaquetas, creando trombos microvasculares, y la triada pues como característica de las microangiopatías, que es la anemia hemolítica, la trombocitopenia y isquemia, y donde se van a ir pues como a afectar principalmente en los tres órganos que tienen mayor demanda circulatoria, que son corazón, riñón y sistema nervioso central. En cuanto a la epidemiología, está presente hasta en 13%, hasta el 13 por cada millón de personas, que afortunadamente el congénito solo es el 5%, entonces el 95% de las pacientes con PTT van a tener una fisiopatología, digamos, adquirida, que el 50% de los diagnósticos de estas pacientes van a ser en edad reproductiva, y que hasta el 50% pueden debutar, es decir, vamos a hacer el diagnóstico durante la gestación. Entonces, en cuanto al diagnóstico, pues lo ideal sería solicitar el ADAMTS13, que esto es lo que va a dar el diagnóstico definitivo, pero muchas veces no lo tenemos disponible o se va a demorar mucho. Entonces, digamos que tenemos este score, que es el PLASMIC, que nos va a ayudar como a predecir qué tanta deficiencia de ese factor de ADAMTS13 tenemos. Y de acuerdo pues como a los valores, si tenemos un valor más de 6 o 7, digamos que tenemos alta probabilidad de tener la deficiencia del ADAMTS13, lo que nos va a indicar, pues, digamos, hacer un tratamiento adecuado. ¿Y cuáles son estos criterios que debemos evaluar? Que tenga un conteo plaquetario por debajo de 30.000, que tenga una hemólisis con los diferentes parámetros que ya conocemos, que tenga un cáncer activo, que tenga historia de trasplante de órgano sólido, que tenga un volumen corpuscular medio menor de 90.000, que tenga un INR de 90, perdón, que tenga un INR de 1.5, o que tenga ya pues como alteraciones de daño de órgano, como los que les mencioné anteriormente. Entonces, en cuanto al tratamiento, digamos que no debemos esperar a tener el AMS-13 para tratar a nuestras pacientes, sino que debemos empezar con un tratamiento empírico. Podemos hacer un intercambio plasmático asociado a corticosteroides y llevarlo hasta que tengamos el resultado. Si tenemos una AMS-13 que su actividad es entre el 10 y el 20, digamos que debemos ir sospechando otro tipo de etiologías. Si definitivamente este AMS está más del 20%, descarto completamente una PTT, y si está por debajo de 10, perdón, digamos que ya tengo el manejo específico, lo continúo, y es importante que en estas pacientes idealmente no tener transfusiones de plaquetas, porque voy a aumentar como todo
la fisiopatología y voy a empeorar pues como tal el desenlace de mis pacientes. Como ya sabemos que es una microangiopatía trombótica, dentro de los desenlaces podemos tener una trombosis placentaria, por lo tanto vamos a tener asociado o podemos tener asociado una pérdida fetal en los primeros trimestres, que si tenemos un diagnóstico y un tratamiento oportuno, alrededor del 90% de los nacidos vivos no van a tener ninguna consecuencia y que puede recurrir hasta el 50% en los embarazos siguientes. En cuanto al síndrome hemolítico urémico atípico, va a estar presente en 1 de cada 25.000 embarazos, hasta el 20% debutan en embarazo y el 75%, la gran mayoría, van a iniciar en el posparto. Digamos que dentro de la fisiopatología tenemos un desbalance como en la activación como tal del complemento, que van a estar potenciados o precipitados por factores ambientales. Y miren que acá les muestro el embarazo y lo que vamos a tener es como una mutación específica que, precipitado por estos factores ambientales, van a hacer que tanto el complemento a partir de 3 como el complemento de ataque a membrana funcionen aún más. Entonces vamos a tener mayor daño endotelial, lo que va a hacer que se activen más las plaquetas, creando los trombos y creando pues como la microangiopatía como tal. Digamos que cuando debemos sospechar el síndrome hemolítico atípico, cuando tenemos una paciente que a pesar de 78 o 42 horas del posparto no mejora, que se presentó más o menos en la segunda mitad del embarazo, que tiene una microangiopatía trombótica, que el conteo de plaquetas es más de 50.000, y adicionalmente, digamos que esto es lo más importante, que tiene una lesión renal de rápida progresión. ¿Listo? En cuanto al diagnóstico, digamos que podríamos solicitarle el complemento, podríamos hacer test genéticos, pero esto digamos que no tiene tanta relevancia clínica, simplemente sería como de pronto como para tener una justificación específica para darles el tratamiento a estas pacientes, pero lo que sí debemos hacer es solicitarles el ADAMS-13 y esto con el fin de descartar una PTT. Entonces, inicialmente yo voy a empezar el tratamiento empírico. Le solicito el ADAMS-13, empiezo el mismo tratamiento que la PTT, esteroides y intercambio plasmático. Ya cuando sepa que definitivamente no es una PTT porque el ADAMS-13 está por encima del 10%, entonces así, ahora sí empiezo el ecolizumab, que es un anticuerpo monoclonal que inhibe directamente la activación como tal del complemento, lo que va a hacer que disminuya como tal esta agregación plaquetaria aumentada. Digamos que no hay estudios suficientes para definir cuáles van a ser los desenlaces fetales, es categorías en el embarazo, y lo ideal sería tener el tratamiento hasta 3 meses postparto. Y digamos que estas tablitas se las traigo para diferenciar entre todas las microangiopatías trombóticas que ya les traje. Como importante para resaltar, dentro de los trastornos hipertensivos sabemos que vamos a tener premonitorios, específicamente dolor de cabeza, que vamos a tener las presiones arteriales elevadas, que la actividad de la AMS-3 va a estar normal. En cuanto a la púrpura trombocitopénica trombótica, ya sabemos que vamos a tener mayor alteración del sistema nervioso central y que la AMS-3 va a tener una actividad menor del 10%, y que dentro del síndrome hemolítico urémico la mayor afectación van a ser renal. Otras causas que también podemos evaluar que estén cursando con trombocitopenia, digamos que serían las infecciosas, que van a ser como transversales durante todo el embarazo, que no tienen un trimestre específico de presentación, que serían las virales, las hepatitis B y C, dengue y VIH. Dentro de las causas bacterianas está el Helicobacter pylori. Algún tipo de medicamentos también pueden cursar con trombocitopenia, y las patologías autoinmunes, que tampoco van a ser específicas del embarazo, que también podrían desencadenar este desenlace. Retomando entonces el caso clínico, nuestra paciente ya llega con 34 semanas, ahora sí tiene algún síntoma y en este caso nos menciona petequias, sigue estando estable hemodinámicamente, nuevamente tenemos un conteo plaquetario aún más bajo de 65.000. El resto de paraclínicos que le solicitamos, porque acuérdense que anteriormente tenía una cifra de tensión arterial como muy borderline, daño endotelial completamente negativo. Le solicitamos perfil infeccioso, está negativo, y perfil autoinmune también está negativo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta paciente? La hospitalizamos, tenemos un conteo por debajo de 65.000, vamos a hacer un seguimiento estricto con esta paciente. Resulta que iniciamos tratamiento con esteroides de manera empírica y nos damos cuenta que esta paciente a la semana 36-37, digamos que ya tiene un conteo plaquetario en valores de seguridad, un conteo de 100.000, tuvo un parto sin complicaciones, por lo tanto, nuestra paciente del caso clínico del día de hoy tenía una PTI que presentó mejoría después de los esteroides. Y en cuanto a la tromboprofilaxis, sabemos que nuestras pacientes, específicamente las de las microangiopatías trombóticas, digamos que debemos vigilarlas muy estrictamente y pueden tener algunas comorbilidades asociadas, por lo tanto,
la mayor cantidad de ellas van a necesitar una hospitalización y que van a tener, no sé, o diabetes o enfermedad renal crónica o alguna enfermedad autoinmune, que vamos a ver entonces con estas pacientes y la tromboprofilaxis. Digamos que las diferentes guías nos recomiendan que si tenemos un conteo por encima de 50.000, no tendríamos por qué cuestionarnos si requiere o no tromboprofilaxis. Tenemos la guía, perdón, la escala de Caprini, por ejemplo, que nos puede ayudar mucho si estos pacientes requieren o no. Si las pacientes de entrada ya tienen una enfermedad autoinmune o están cursando con una CIE, no tenemos por qué justificarnos cuál es el valor de plaquetas para empezar sí o sí la tromboprofilaxis y que deberíamos hacerlo con heparinas de bajo peso molecular. Y ya a modo de resumen, para terminar, este es como unos algoritmos que les trajimos para hacer un abordaje general. Entonces recordemos que la trombocitopenia la vamos a dividir por trimestres. En el primer trimestre podemos encontrar con mayor frecuencia la gestacional y la PTI. En el segundo trimestre la gestacional, la PTI y las microangiopatías trombóticas asociadas al embarazo. Y en el tercer trimestre también la trombocitopenia gestacional, las microangiopatías asociadas al embarazo y de manera transversal estas que les pongo acá. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el enfoque? Una historia clínica completa, con historia de sangrado, infecciones, si ha tenido premonitorios como para descartar otras causas, muy importante antecedentes personales familiares, perdón, y los antecedentes en embarazos previos si ha tenido trombocitopenia o no. Dentro del examen físico, obviamente hacer signos vitales, buscar estigmas de sangrado, megalias, revisar muy bien los miembros inferiores buscando edemas y dentro de los paraclínicos inicialmente, ¿qué deberíamos solicitar? Un hemograma, un extendido de sangre periférica, función renal hepática, uroanálisis y hemólisis, y de acuerdo en el trimestre que mi paciente se encuentre, de acuerdo al conteo plaquetario y de acuerdo a lo que yo esté pensando, podríamos solicitar también perfil autoinmune, como SAP, ADAMS-13, complemento, ANAS y pues como todo el perfil infeccioso. Y ya como las conclusiones de la charla, entonces digamos que la trombocitopenia en el embarazo tiene un amplio muy espectro, no todo es preeclampsia, no todo es microangiopatías trombóticas, que el abordaje de nuestras pacientes del tratamiento va a ser, depende de uno, el conteo plaquetario y dos, el momento en el embarazo en que lo estemos presentando, que de acuerdo a esto pues vamos a hacer un tratamiento y un seguimiento específico que por ahora nos reportan un conteo plaquetario en rango seguro para el trabajo de parto 70.000. Si no quiero tener ninguna complicación, más de 100.000, que idealmente debemos tener un conteo plaquetario al final del embarazo. Si bien nuestra resolución nos menciona que solamente solicitemos hemoglobina y hematocritos, qué tan bueno sería que nuestros pacientes tuvieran incluso un conteo plaquetario y que algunas causas podían recurrir en embarazos posteriores, por lo tanto deberíamos hacer un abordaje preconcepcional. Muchas gracias. Gracias, doctora Manuela, por tu presentación, por el desarrollo de la charla. Tenemos aquí al doctor Colonia, asesor. Entonces, quiero darle la palabra al doctor Colonia. Sí, claro. Bueno, quiero felicitar a Manuela porque los que nos planteamos en la asesoría pues se cumplieron a cabalidad. Quisiéramos una charla que abordáramos todo y que nos diera herramientas para pensar más allá de un conteo plaquetario bajito, ¿cierto? Entonces quiero felicitarla porque lo logró de una manera, digamos que con creces. La charla se llama así, era por eso, ¿cierto? Porque yo creo que la mayoría de las veces tenemos una paciente con un conteo plaquetario bajo y estamos viendo es el conteo plaquetario. Y esas plaquetas se ven en un paciente y ese paciente está en el primero, en el segundo, en el tercero. A mí me llama la atención a veces que dentro de las historias clínicas ponemos 120.000 plaquetas, 80.000 plaquetas y a veces ni siquiera está por ningún lado cuál fue ese enfoque de la paciente de varias cosas, por ejemplo, de sangrados espontáneos o de cómo le fue a esa paciente previamente, por ejemplo, con retos hemostáticos, ¿cierto? Un parto anterior, una cirugía. Entonces la invitación grande, porque ya yo no tengo nada que decir diferente a lo que ya Manuela plasmó en su presentación, es eso. Es que después de esta charla se nos abra pues el panorama a todos de todas las posibles causas que hay de trombocitopenia y que la historia clínica e interrogar bien la paciente es vital para uno poder llegar a un diagnóstico. Como recalcar varias cositas, la mayoría de los que estamos acá y cuando estamos en formación estamos en niveles de alta complejidad, entonces casi siempre tenemos la posibilidad de tener un hematólogo o en algunos casos un internista que nos apoye con algunas cosas, pero ese enfoque inicial lo debemos hacer nosotros.
Y si estamos en un fin de semana y tenemos una paciente con una PTI, con unas plaquetas bajitas, que probablemente yo ya hice el diagnóstico, pues nosotros también pudiéramos empezar el tratamiento, por ejemplo, con los esteroides sin ningún problema. Entonces, también a veces que no siempre tengamos la disponibilidad de hematología, podemos hacer nuestro enfoque inicial. Y la trombocitopenia gestacional, pues digamos que sí es una patología del manejo de nosotros. Ustedes hacen todo este ejercicio. La señora tiene entre 100.000 y 150.000 plaquetas. Eso empieza por allá a las 26 semanas y nunca baja de 100.000 y usted hace todo este ejercicio juicioso, pues la paciente es de ustedes, el manejo es de ustedes, simplemente haciendo controles cada 3 a 4 semanas de plaquetas dependiendo de cómo vaya viendo la evolución y garantizar que al momento del parto tenga más de 100.000 plaquetas. La transfusión de plaquetas, pues digamos que solamente está dada para pacientes que tengan niveles por debajo de las metas que necesito para el parto o la cesárea al momento de hacer el procedimiento o en aquellas pacientes con cualquier conteo plaquetario que tengan manifestaciones hemorrágicas severas, ¿cierto? Y esto pasa lo mismo que como con la sangre. Si yo tengo una paciente con trombocitopenia gestacional, pues yo debería tratar de optimizar todo al momento del parto y no tener que la señora llegue con 20.000 o 30.000 plaquetas al parto o a la cesárea y ahí tenerla que transfundir, pues porque eso también son costos y también implican riesgos para la paciente. Listo, no. Manuela, felicitaciones, lo hiciste súper bien. Muchas gracias, doctor Colonia, por los comentarios. ¿El grupo virtual quiere hacer alguna pregunta, algún comentario? ¿O el grupo que nos acompaña aquí, pues, es esencial? Todo es silencio, o sea que quedó muy clara la presentación. Todas las dudas quedaron resueltas. Bueno, como dice el doctor Colonia, realmente sí, hubo un muy buen desarrollo de la charla. Hiciste un enfoque y obviamente con un caso que también es muy ilustrativo. Bueno, muchas gracias entonces a todos los que estuvieron presentes en la actividad académica y un feliz día para todos y felicitaciones, doctora Manuela.